para financiar distintas políticas públicas. Sí, oye, creo que está entrando nuestro primer invitado. Vamos a conversar un poco de la situación política que ya hemos culminado de alguna manera. Vamos a ver si coincide con eso, pero que hemos culminado 2 procesos donde hemos rechazado las propuestas. Campeones mundiales. Vamos a ver qué nos dice. Tenemos la pole position en eso, creo que ¿no? está... Sí. Don Patricio Navia, ¿nos escuchas bien? Cientista político de NYU y de la Universidad Diego Portales. Hola, sí, muy buenos días. Felices fiestas. Igualmente, Patricio, muchas gracias por aceptar la invitación de Raíz Económica. Sí. Hoy, Patricio, yo quería partir preguntándote, porque decía yo recién que ya hemos pasado por este proceso, que no sé si concuerdas que se acabó finalmente, así como que le pusimos una lápida encima o no, pero además de eso, ¿cuál es tu visión en términos del resultado final de estos 2 procesos donde no hemos aceptado ninguna de estas 2 propuestas que al parecer cometimos los mismos errores que en la primera, y cómo ves que queda este gobierno en pie hacia adelante en los 2 años que le quedan? En realidad menos si lo vemos desde el punto de vista de las elecciones, pero quedan en la práctica 2 años, ¿no? Sí, bueno, por partes. Primero lo del proceso constituyente. Pues sí, yo siempre fui muy crítico del proceso constituyente porque yo insistí mucho en que los chilenos estaban reclamando por las pensiones y por las condiciones de vida materiales, más que por una nueva constitución. Y ahora que pasaron los 4 años, pues volvemos a discutir pensiones, solo que 4 años después, 4 años perdidos, porque podríamos haber hecho la reforma de pensiones ya hace 4 años y estaría ahora implementándose y estaríamos viendo los resultados, pero la clase política se metió en este proceso constituyente 2 veces, sabiendo que era un mal camino. Ahora, la buena noticia es que los chilenos ya están hastiados, están fatigados con el proceso constituyente, entonces probablemente cualquier candidato que diga hagamos un proceso constituyente de nuevo va a ser rechazado en las urnas. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que después de que pase un tiempo vamos a volver a tener este virus que quedó ya dentro de nosotros, casi como una bacteria, ¿no? Como la tuberculosis que queda dentro de nuestro cuerpo y puede volver a aparecer, porque los países de América Latina muchas veces creen que las soluciones a los problemas es un proceso constituyente e insistimos en seguir con procesos constituyentes cuando en realidad no mejoran mucho. Digo, si la Constitución arreglara los problemas, América Latina sería la región más desarrollada del mundo, porque es la región que tiene más constituciones en la historia de los países en- independientes del mundo. Entonces, la buena noticia, y quiero destacar eso, ya que estamos finalizando el año, es que los chilenos dijeron, no, basta, por favor, paremos con eso. Y como alcohólicos en recuperación, los chilenos entramos a rehabilitación y ahora queremos seguir en rehabilitación y lo importante es que seamos muy duros, muy firmes con aquellos que prometen que los cambios constitucionales solucionan los problemas del país, cuando en realidad lo que soluciona los problemas del país es un buen gobierno que implementa buenas políticas públicas. Y a eso paso al segundo punto de tu pregunta. Y este gobierno no va a hacer nada por los próximos 2 años, porque pues, es un mal gobierno, tiene malas ideas, las ideas que tiene llevarían al país en la dirección equivocada, así que es mejor no implementar las malas ideas que implementarlas, y como el gobierno no quiere hacer concesiones para mejorar sus malas ideas, pues es mejor no implementar nada. Incluso en algunos casos, si tú mejoras un poco una mala idea, sigue siendo una mala idea, así que es mejor no implementarla. Ahora, son 2 años perdidos, sin duda, van a ser 2 años perdidos los que nos quedan, pero por otro lado, yo insisto, si Kast hubiera ganado la elección de 2021, en 2022 los chilenos hubieran votado para castigar al gobierno, porque seguían molestos con el gobierno, quien quiera hubiera sido, hubieran votado a favor de la nueva constitución y ahora estaríamos regidos por la constitución maximalista, indigenista y pues el mamarracho, como correctamente lo llaman muchos. Así que no hay mal que por bien no venga, tenemos que todavía pasar 2 años de penitencia, de castigo divino por haber entrado en este proceso constituyente, pero al menos no tenemos la constitución que fue propuesta y votada en contra en septiembre de 2022.
Patricio, uno escucha al gobierno y a los distintos actores del gobierno decir que ahora se van a concentrar en seguridad y en crecimiento. ¿Tú los ves con armas, con destrezas para poder avanzar en esos dos temas, suponiendo que se van a dedicar a eso? No lo veo ni con armas, ni con destrezas, ni con ganas, ni con voluntad. Digo, esto, la gente que ya por los 40 años, que ya es más o menos la edad de que tiene el Frente Amplio, si a los 40 años ya no te preocupaste de ciertas cosas, no te vas a preocupar nunca. No, me cuesta imaginar que el presidente Boris se va a convertir en un sheriff y que realmente le preocupa la inseguridad. Nunca le preocupó. En el estallido social a Boris le parecía lo más normal tener bloqueadas las calles y que la gente, los que protestaban, se tomaran las calles y no dejaran trabajar a otras personas y no dejaran a otras personas llegar a sus trabajos. Eso nunca fue un tema para Boris. No veo por qué va a ser un tema ahora. No es que el presidente se haya convertido. Mm. Recordemos, hace un año el presidente Boric estaba indultando delincuentes con prontuario. Y todos lo dijimos, o mucha gente lo dijo, esa gente son delincuentes con prontuario, van a volver a delinquir. Y mira lo que pasó. Mm. Entonces, que ahora Boric diga, reencontrémonos, tenemos que combatir la delincuencia, pues si nunca lo hiciste, es difícil que lo vayas a hacer. Em, Mm. los políticos normalmente cambian de opinión cuando les conviene, ¿no? En su momento Sebastián Piñera se hizo colocolino y hasta compró Colo-Colo, pero bueno, cambian de opinión sobre temas que son para ganar elecciones. Da lo mismo si Piñera es del Colo-Colo de la Católica, porque lo que necesitaba hacer era gobernar bien. Pero cuando cambias de opinión en algo tan sustantivo, tan importante como la delincuencia, da para sospechar. Y yo creo que Boris sigue creyendo que los carabineros abusaron de los derechos humanos en 2019 cuando intentaban poner orden. Entonces, difícilmente vamos a ver al presidente apoyar mano dura para poder parar esta ola de delincuencia. Y esa es la única forma de pararlo. No veo que eso vaya a pasar. ¿Y para qué hablar de crecimiento económico cuando este gobierno dice queremos crecimiento económico y para eso vamos a subirle los impuestos a la gente que puede dar empleo, o vamos a hacer más difícil que venga la inversión extranjera a Chile, vamos a dificultar todavía más las inversiones en el país? Digo, quieres crecimiento económico, pero no haces nada para lograrlo. Es como querer bajar de peso y pues mientras te estás comiendo un completo. Cambiemos de tema, Patricio, por favor. Oye, y a mí me llama la atención eso porque claro, tenemos a Mario Marcel ahí que me da la impresión de que no sé si no le ha puesto mucho empeño en que estas reformas tributarias salgan de alguna manera, quizás sabiendo un poco eso de que los aumentos tributarios son contractivos en la economía finalmente, y debe estar viviendo un conflicto importante ahí, ¿o no? Yo creo que a Mario Marcel le importa mucho más su cargo que las buenas políticas públicas. Entonces Marcel sabe que no se puede pelear demasiado con Boris, se puede pelear en algo, puede jugar defensa para que no metan tantos goles, pero tiene que hacer algunas concesiones, de lo contrario puede perder su trabajo. Entonces, Marcel sabe que el 6%, de ese 6%, un 1% no debería ir a subsidiar el empleo femenino, porque eso no tiene ningún sentido. Mm. Va contra toda lógica de políticas públicas, va contra incluso la lógica del reparto en pensiones. Si vas a hacer reparto, entonces lo que tomas de impuestos de la gente para pensiones tiene que ir a pensiones, no a crear No, no, empleo. Aunque sea importante crear empleo, pero pues no funciona. Pues sí, solo que Marcelo está más preocupado, creo, de mantener su pega y sabe que no puede tomar posiciones que son muy más fuertes. razonables porque este gobierno defiende posiciones que no son razonables. Claro, a mí lo que me llama la atención es que él sabe que tiene fecha de término eso, digamos, su empleo, o por lo menos en el gobierno, y claro, uno también entiende que este tipo de cosas al final a la gente se le olvida y no tienen ninguna sanción, entre comillas, en el tiempo, porque además los efectos no son inmediatos, ¿no? En términos del problema que puede generar. Podemos verlo con la reforma tributaria que se generó en el primer gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Lo que eso implicó, claro, tiempo después ya uno se olvida quién lo hizo y no hay sanción finalmente. Pero también los políticos creen que ellos van a seguir en el poder para siempre, ¿no? Que en 2025 puede ganar Carolina Toá, que la gente se compra ciertas Mm. cosas. Digo, para no ir más lejos, hace 2 semanas
teníamos a líderes de derecha convencidos de que podía ganar el a favor, cuando era evidente, las encuestas lo mostraban sistemáticamente, que ganaba el en contra, y ellos se conseguían encuestas distintas, que hacían de empresas un poquito truchas, que mostraban que a lo mejor esto iba medio empatado, e insistían en que después de 3 años de decir que no necesitábamos nueva constitución, de pronto se ponen a decir, no, en realidad sí necesitamos nueva constitución. O sea, porque los políticos miran mucho más el corto plazo que el largo plazo. Mm. Marcel está pensando, bueno, en una de esas ganamos en 2025, yo sigo con algún cargo, me voy de embajador, o algo más, no me tengo que preocupar de la reputación porque voy a seguir en la coalición que gobierna Chile. Patricio, y en esa misma línea, eh, pos los resultados del 17 de diciembre, ¿cómo queda el otro sector? ¿Cómo queda la derecha? Una derecha que está bien aspectada como para las municipales, para eventualmente para la elección de gobernadores y con varios rostros en las presidenciales, a pesar de que estamos a 2 años todavía de ese proceso. ¿Cómo golpea este resultado? Yo creo que la derecha está un poco embriagada con resultados electorales que dicen otra cosa. Los resultados electorales dicen que la gente está castigando al gobierno de izquierda, no dicen que la gente está convencida de los valores y principios que defiende la derecha. En 2022 ganó porque era un castigo, ganó el rechazo porque era un castigo al presidente Boric y a una asamblea que había hecho una locura. En 2023 ganó el Partido Republicano y la derecha porque era un castigo al presidente Boric. Pero cuando la derecha se corrió muy a la derecha, la gente los castigó a ellos y ahora ganó el rechazo a la propuesta de constitución de la derecha. Esta era la propuesta de constitución de José Antonio Cast y la gente votó en contra. Entonces, esta es una derrota evidente para José Antonio Cast, que por cierto nunca supo cómo hacer, cómo gobernar esa mayoría circunstancial, pero todas las mayorías lo son, esa mayoría circunstancial que recibió y terminó produciendo una constitución que la gente rechazó. Entonces, Kast queda en un mal pie. A mí no me parece que Evelyn Matei sea una gran candidata presidencial. Desde el año 99 es la candidata que sacó la peor votación en segunda vuelta entre todas las elecciones presidenciales que ha habido. Entonces, decir Evelyn Matei es el futuro de la derecha, digo, si tu futuro es una persona que ya tiene 70 años, pues no es mucho futuro. Entonces, yo creo que la derecha está en un mal pie en buena medida porque la gente está molesta con el gobierno, pero está molesta también con la derecha porque la derecha es incapaz de de avanzar en esto. O sea, llevamos 20 años casi con reforma previsional y la derecha ha cambiado de posiciones muchas veces. No sabemos bien qué cree la derecha. Hoy no te sé responder si la derecha cree que necesitamos una nueva constitución o no cree que necesitamos una nueva constitución. Entonces la derecha está en un muy mal pie y me parece que el país está en condiciones, ojalá que no ocurra, pero está en condiciones de terminar votando por un candidato antisistema, alguien que venga desde fuera de las dos, digo, de los dos grandes grupos que han gobernado el país en los últimos 36 años. Eso mismo te iba a preguntar porque el tema de esto que hoy día tenemos muchos partidos con poca representación, que tiene que ver con el sistema político. He escuchado a varios que hablan de que esa es la reforma que si uno dice, bueno, reformemos entonces lo que hay porque van a empezar a salir voces y ya han salido, ¿no? De reformar esto que quedó. Y una de esas reformas importantes sería, y no sé si concuerdas con eso, la reforma del sistema político, digamos, que cambie un poco esas dos grandes coaliciones que teníamos, que nos permitió crecer mucho, digamos, y avanzar, y que de alguna manera hemos visto que la forma que tenemos hoy no lo ha hecho, ¿no? Sí, bueno, pero eso se puede lograr. Es difícil porque lo tienen que hacer los propios legisladores que se beneficiaron de este sistema electoral, pero sí se puede lograr. Y hay otras cosas que hay que hacer. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo ustedes en Biobío no reclaman porque tienen solo 3 senadores, pese a que tienen más población que la Araucanía. Está bien, pasaron 2 senadores a Ñuble, pero ¿por qué los perdieron ustedes? O sea, la región del Biobío es una de las regiones más subrepresentadas que hay en el país, todo por un acuerdo de estas élites políticas. Pero sí, tenemos un sistema político que es desastroso, pero de nuevo, el problema a mí me parece tiene que ver con tantos partidos que hay, pero no es solo por eso. Cuando ya empezó antes de que hubieran tantos partidos, la razón por la que se hizo esta reforma electoral en 2015, cuando había menos partidos, es porque varios legisladores de derecha terminaron yéndose
de Renovación Nacional y terminaron creando un partido que se llamaba Amplitud, que terminó dando los votos para esta reforma. Y eso ocurrió con el sistema binominal. Entonces, culpar al nuevo sistema electoral, que yo creo que es un mal sistema electoral, es un error. Esto comenzó de antes y no se soluciona solo cambiando el sistema electoral. Te insisto, esa reforma se votó en Bachelet 2 cuando teníamos un sistema electoral binominal porque varios legisladores abandonaron sus partidos. El número de legisladores que se está oyendo de sus partidos ha venido en aumento en Chile y eso refleja un problema más de fondo. La gente no se identifica con los partidos tienen procesos internos que no funcionan bien. O sea, hay una serie de problemas que tienen más que ver solo con reducir el número de legisladores, como proponía la derecha, o con reducir el tamaño de distrito, como proponen otros. El binominal tenía un problema de representación muy complejo también, la solución va por reformas un poco más graduales y que son un poco más complejas. También tiene que ver con la sociedad civil que le presta poco interés a la política y después terminamos pagando los costos de perder 4 años en cosas como un proceso constituyente que no llevó a nada. Patricio, pero si bien es cierto, si el número de candidatos ayuda o no ayuda mucho, pero sí el hecho que esté muy atomizado, el que tengamos una serie de congresistas, senadores, diputados con muy poco porcentaje de votación, fomenta el tener lo que se ha acuñado ahora, lo de la pyme partidaria, digamos, la pyme política, digamos, ¿ya? ¿Habrá un éxito en tratar de reducir ese espacio, de ser, que haya menos partidos políticos o un poco más concentrados? Sí, yo creo que sí, yo creo que ayudan en el margen, pero no va a solucionar el problema. Por otro lado, antes del 73 en Chile, teníamos el mismo sistema electoral que tenemos ahora, con cifras repartidoras DONT, y algunos legisladores aparecían con muy poca votación. Los candidatos populares arrastraban a otros senadores y diputados que llegaban con muy poca votación y esos no se salían de los partidos. Entonces, el problema no es la ley electoral, porque tuvimos esa ley electoral entre 1925 y 1973. La razón por la que hubo muchos partidos en cierta época es porque había una crisis política, no por la ley electoral, porque con la misma ley electoral, en los años 50 tuvimos un montón de partidos y de a fines de los años 50 tuvimos bastante menos partidos con bastante más disciplina y con candidatos que sacaban una votación muy baja. Entonces eso de sacar una votación baja no es en sí suficiente para decir esta es la razón, porque eso ya lo vivimos en Chile y para el 73 estaban todos alineaditos entre menos partidos porque el país también estaba un poco más polarizado. Pero yo no creo que el problema está, de nuevo, en Chile el problema no está en el Congreso, no es el Congreso donde está el problema está en el Ejecutivo que envía malas leyes al Congreso. O sea, todos los errores importantes que hemos tenido en Chile en los últimos 20 años han sido en el Ejecutivo, no han sido en el Congreso. El Congreso puede ser un desastre, pero puede oler mal, pero son como los repartidores de basura, huelen mal, pero hacen su trabajo. Perdón, los recolectores de basura. El problema, el Transantiago, la ley electoral que produjo esta modificación, el proceso constituyente, actualmente la reforma tributaria y la ley de pensiones son todos errores del Ejecutivo. El Congreso en esto ha estado en lo correcto, en las pensiones, al menos, o en la reforma tributaria. Nuestro problema está en el Ejecutivo, no en el Congreso. Cierto. Oye, Patricio Navia, se nos pasó volando el bloque. Agradecer. Pues un placer, muchas gracias por la invitación y felices fiestas. Gracias, igualmente, que tenga un muy buen fin de año, Patricio. Gracias por aceptar la invitación. Pato, estés bien. Chao.